Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por sumarse a nuestro estudio de Erev Shabbat Kodesh, Perashat Shemot, inaugurando un nuevo tiempo en la Sagrada Torá y también en la vida del incipiente Am Israel, que ya se encuentra en Egipto tras la muerte de Jacob y también ahora toda la muerte de la generación aquella, quiere decir de Yosef y sus hermanos. Este estudio lo realizaremos de Ilui Nishmato, a la bendita memoria de un querido amigo integrante de nuestra Keilah en los primeros tiempos, que fue Miguelito Ashkenaz, Mijael Ben Tzvi de Malca, que repentinamente se nos abandonó de este mundo físico, pero dejó su impronta, dejó su sonrisa, dejó su mirada atenta, dejó su inquietud permanente entre nosotros, preguntas que siguen flotando en el medio comunitario, en el medio del Bet Midrash. Leilui Nishmato, entonces, haremos nuestro Sheur en el día de hoy. Mijael Ben Tzvi Bemalka, Mijael Ashkenaz. Estábamos estudiando con el Rav Wolbe acerca de Kol Haolam Kulo Lo Nivra Ela Letzavot Lazeh. Todo este mundo no fue creado sino para ordenar sobre esto. Dos aspectos hablaba el Rav Wolbe para recordarles. Uno, Lema'anha Elokim Ha'im. Lema'anha Elokim Ha'im tiene que ver por tu causa, Dios viviente, pero no solamente por tu causa, sino cómo yo puedo aprender a partir de esa causa inicial, la que da origen a este mundo, a mi mundo, cómo poder servir al clan. Quiere decir cómo poder servir a todo el colectivo de Israel. Poder ser como Moshe Rabbeinu lo será a lo largo de este Humash de Shemot, esa conducción, ese liderazgo único en el seno del pueblo judío. ¿Cómo puede la persona también generar ese liderazgo? ¿Cómo puede mostrar y demostrar todo lo que son sus atributos, sus cualidades y fundamentalmente todo aquello que se ha de unir con el concepto de las acciones? Por lo tanto, el concepto inicial de lo cual Akadosh Baruj Hu crea este mundo es para que ese ser humano pueda ser no partícipe necesario, sino partícipe principal. La semana que pasó estudiábamos entonces la importancia no solamente del amor al Todopoderoso, sino también todo el concepto de Irat Shammai, el temor al cielo. Y aquí venía a marcar la diferencia de Jacob Avinu con su hermano Esaú, ambos de la misma casa. Jacob Avinu, cuando le agradece a su hermano que quiere dejarle gente, dejarle su presencia, y Hanani Elohim Bejiyesh Likol. Dice acá, Baruj me ha dado sabiduría, inteligencia y gracia, y yo tengo todo. Mientras que esto lo dice Jacob frente a lo que responde Esaú, su hermano, cuando no quiere recibir las ofrendas, los regalos que Jacob le ofrece, por supuesto, en abundancia. Le dijo, Yeshli Rab. Rab es mucho, y el mucho con el todo no comparten el mismo escenario. Hay veces que, dice Rab Wolbe, nosotros podemos adquirir muchas cosas, o tal vez podamos enriquecernos más y más y más, pero el todo en sí, Hakol, no lo vamos a poder conseguir. ¿Quién puede tener el mérito de ese todo? La persona que se conforma, como Jacob vino, cuando le pide a Dios, tenle lechem lehol, beget lilbosh, un poco de pan para comer y ropa para vestir. Y en el centro de ese mundo, del Yesh Likol, le tengo todo, está el Creador. Entonces, toda la meta de esa persona es acercar al Creador a este nuestro mundo presente.
Así decíamos entonces, es Hakol, decía el Rab. Acuérdense que decimos en el Birkat Hamazon, para prestar atención en el día de hoy, que nos bendiga como Abraham, Isaac y Jacob. Bakol, Mikol, Kol. Quiere decir que el común denominador de los patriarcas es, como dice la Gemara, en Baba Batra, Shelosha, It Aiman, Akadosh Baruj Hu Me'ain Olam Haba Ba'olam Hazeh. Hay tres personas que Akadosh Baruj Hu les dio la posibilidad de saborear el mundo venidero en este mundo. Por supuesto que son Abraham, Isaac y Jacob. Por eso le pedimos con lo que nos bendiga como a ellos, como los patriarcas, Bakol, Mikol, Kol. En todo, de todo, todo. Akol significa nada más y nada menos que Kirbat Aboré de Olamo, la posibilidad que nosotros tenemos de acercar al Creador a este mundo. Entonces, comenzamos este nuevo escenario donde Rabolve nos dice, nos ilumina, Kol Haolam Kulo lo nibra ela letzavot. Todo el mundo no fue creado sino para ordenarnos al respecto. Y de esta manera nos hemos mostrado a el ingreso del hombre sabio dentro de lo que es Penimiut Ahaim, quiere decir el interior, la intimidad del vivir. En forma natural, el sabio llega a una mirada interior de todas las cosas, a esa mirada íntima. Como ayer estudiábamos curiosamente en Perashat Shavua, en otro ámbito, con otra explicación. Ahora Iti le dijo, les recuerdo, a Kadosh Baruj Hu a Moshe en la zarza ardiente, Ra'ó Ra'iti, visto he visto. Y le decía el rabino de Slonim en su explicación, tú ser humano miras una sola vez, tu mirada es única. Atarroe, pero yo, dice Dios, Ra'ó Ra'iti, estoy viendo y una segunda mirada. Y esto es lo que pasa con el hombre sabio. La mirada es que en el camino, de la forma más natural, puede llegar a tener esa percepción íntima de las cosas, hasta que todos aquellos aspectos que parecerían estar ocultos, o cubiertos, o recubiertos, se le revelan a él por sí mismos, publitora y casi sin esfuerzo alguno. De esta manera, nosotros es que podemos entender, dice Rab Wolbe, Zatzal, con mucho más capacidad, con mucha más capacidad y vuelo que la persona que viene a estudiar, la persona que se acerca al estudio, que viene a estudiar, ante todo, uno de los capítulos más complejos del aprendizaje de los Nevi'im, se llama Maaseh Merkabah, que es el capítulo primero del profeta Yehezkel, completamente críptico para todos nosotros, aquella persona que viene a estudiar. Ese capítulo, Megalim lo Rashe Prakim, Beumevim Midato, dice la Gemara de Hagigá, se le revelan a él, Rashe Prakim, quiere decir los textos principales, los conceptos principales, y después, obviamente, todo el resto, él lo puede deducir a partir de su conciencia, de su conocimiento. Y esto es obviamente significativo, porque nosotros necesitamos también, para poder estudiar, si atad ishmayá. Nadie vaya a pensar que el estudio es solamente una cuestión de mi capacidad mental, de mi capacidad neuronal y de todo lo que representa esto que nosotros tenemos que poner en práctica 3 veces al día. Atajonen de Adam Da'a. Tú le generas al ser humano, Jonen, le agracias, te concedes, da, quiere decir el conocimiento. Por lo tanto, la Gemara dice, todo aquel que viene a estudiar, y en este caso habla precisamente de uno de los capítulos, diría yo, imposibles.
diría yo, imposibles, de todo lo que representa el escenario del estudio bíblico, como es Maaseh Merkabah, capítulo 1 de Ezequiel, Megalim lo Rashi Prakim. Se le revela a esa persona los puntos esenciales. Y todo después, dice, lo entiende a partir de su propia consideración, conciencia. Y la señal que esa persona está en condiciones de ocuparse de temas tan elevados, tan excelsos, dice, y que son que eh, que no es necesario explicarle con tanto detalle, porque esa persona que se acerca al estudio con esa mirada que tiene Penimí hacia el interior y que con solo que le vayan advirtiendo, se le vayan insinuando Rashi Prakim, los puntos esenciales de su estudio, la persona habrá de entender todo ese escenario le ishuró como corresponde. Claro, todo esto obviamente está reservado para una persona con una preparación realmente singular. No podemos imaginar a alguien que es un iniciado en el estudio de Torah y de Naví que de repente quiere ingresar a este mundo. Tengo que haber pasado todo un escenario de preparación interior, no solamente porque el Talmid Jajam es una enciclopedia parlante, no. Yo pienso que tenemos una mala información del Talmid Jajam. Talmid Jajam es también lo que en Jajam que va a la Nisayón. Quiere decir que la sabiduría es parte de la experiencia de la vida. Por eso el título, comillas, nos corresponde a todos en la medida que hemos podido capitalizar los proyectos del vivir. Entonces, en última instancia, ese hombre ha llegado a un punto en donde sabe que el kol, el todo, es parte de su existencia. De Lemanja Elohim Haim, como decimos en la tefilá, por tu causa, Dios de la vida, es que nosotros intentamos incorporarnos en el marco social, ser parte de una sociedad y no aislarnos, porque ya entendimos que eso no es el camino, la benditud, el aislamiento, y a partir de allí poder tener acceso a esos textos sagrados. Y entonces nos dice el Rabbolde, Tzivá Marán, dice, y ya nos ordenó nuestro maestro, habla del rabino de Kelem, se juntó y Yaguen Alenu, que su mérito siempre defienda a su pueblo. Dice que no debemos esforzarnos, decía el rabino de Kelem, para entender las explicaciones del Ramban sobre la Torá. Escuchen esto. No tenemos que esforzarnos por entender las explicaciones del Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides, sobre la Torá que él propone y que realiza al Derech Emet, sobre lo que él explica. Cuando él explica al Rashi, por un lado, trae alguna apreciación ulterior, pero por otro lado, eventualmente, también trae el Derech Emet. Derech Emet significa el camino de la verdad. El camino de la verdad es lo que se asocia siempre con la mística judía. Quiere decir Kabbalah. Entonces dice el rabino de Kelem, no hay que esforzarse en comprender los perushim del Ramban sobre la Torah del Jaimet. ¿Quién lo puede hacer? Y Micheló y guía le dargat primiut, porque la persona que no llegó todavía al nivel de esa penimiut, de esa concepción del mundo interior, entonces de nada le va a servir su esfuerzo. Pero todo aquel, por el contrario, que tiene la capacidad del penimiut, de poder haber llegado al punto interior,
lo más profundo. Advarim Dirgalim lo Torah. Y entonces las cosas le ocurren a él, obviamente, sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces ustedes estarán pensando, bueno, entonces, ¿qué pasa con todos nosotros? Bueno, primero que el esfuerzo no es un esfuerzo, insisto, intelectual. Hay toda una cuestión de percepción de la vida, del contexto, no solamente del texto. Y el jajam, vuelvo a repetir, el Talmid jajam no es aquel que sabe mucho o que sabe solo pesuquín de memoria, sino que el sabio, en última instancia, tiene una experiencia de vida que logra catalizar y que la logra llevar hacia lo más profundo. Así es cuando nosotros logramos vivir una experiencia que es única. A veces nos cuesta horrores poder entender el sentido del peshat, el sentido literal. Imagínense ustedes. Nos cuesta horrores entender lo que es un remen, una alegoría. Nos cuesta terriblemente cómo no entender que el Midrash es un sipur de Sabta, un relato de la abuela. Porque la gente asocia todos esos relatos como pueriles, infantiles. El Rambam les diría, Badai que no. Hoy es el aniversario del fallecimiento del gran águila, Rambam, 20 de Tebet de 1204, de Hatzadik Bekadosh Libraja. Tarea que defender al Midrash pasó por las manos del Maharal de Praga, justamente en su Gurarie de Tibot, en Netivot, Arié, que era lo que se llamaba, y de una u otra manera, cuanto más vamos dando ese recorrido por el Peshat, que es el comienzo, el Remes, el Darash, alcanzamos el final del Pardes, el Sod, sentimos que algo se ha trabado. No, no es para hacernos problemas. Acá, Rambolve nos dice, tal vez aquí es el lugar para que podamos detenernos sobre nuestra realidad y nuestro vínculo con la sabiduría de la Kabbalah, que está en manos de los sabios de Israel. Y voy a traerte a ti las palabras del Ramjal. Ramjal es Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. En su obra, Ma'amarei Hazal, las frases de nuestros sabios de bendita memoria, en el Yalkut, en un apartado, en un compacto de comentarios que trae sobre Yediot Haemet, el conocimiento de la verdad. ¿Qué dice Ramjal? Ramjal nos trae aquí sus palabras que representan una forma de abrir nuestros ojos por lo claro que son. Vamos a ver si podemos nosotros transmitirlos con la claridad suficiente. Veine, dice el Ramjal, he aquí que en el Galgal Atzmon, en el círculo, existe una penimión, existe un lugar interior, Bejitzoniot, un lugar exterior. בעיקר מה שידברו בו חז"ל יהיה בפנימיות שלו. Y para que sepan, aquellas cosas esenciales sobre las cuales van a dictaminar o van a hablar nuestros maestros, va a estar en la penimiut de ellos. Todo eso estará en su interioridad, si me permiten la palabra. Y esto es Yediat a Torah, saber la Torah, saber la Torah. Amakefet Kol HaJochmot, que es la que incluye como el círculo todas las sabidurías. Pero todo está besod apenimiut, todo radica en el secreto oculto de ese aspecto interior, no en el sod ajitzaniut, no en el secreto oculto de lo exterior, de lo periférico, que no le pertenece a la Sagrada de la Torah. Y dice el Ramjal, Behaber Eiteva Rabá, y te ruego
Dice Ramjal, que entiendas bien la cosa. Que Hizoniut, en ese aspecto periférico externo, eso es Hitzoni. Lo yesh batorá el inyan a mitzvot de Abuna. Quiere decir que en el aspecto exterior, lo que rodea ese galgal, ese círculo, ¿qué tiene la Torah? La Torah tiene todo lo que son las mitzvot y la abodah. Quiere decir todo lo que es las mitzvot, los preceptos que cada uno nos ha dado, y la abodah. Quiere decir todo lo que es cómo servirle a él. Zeu levad nikra Torah. Eso es solo lo que se llama Torah. Mashu chutz mize eino Torah. Y todo lo que está por fuera de las mitzvot y de la abodah no se llama Torah. Pero la penimiut, pero la interioridad, aderraba, todo lo que está en la penimiut, hu akol Torah. Es todo la Torah. Es todo Torah. Que la Torah kolele, kol advarim, porque la Torah incluye todas las cosas, besot penimiut, en ese secreto íntimo de la penimiut, de la interioridad, e incluye también la abodá, besot achitzoniut. Incluye la abodá en el secreto recóndito de la achitzoniut, de lo que está por fuera. Beajochma, ayer le sheara jajamim, y la sabiduría que poseen los demás sabios no es sino una parte de la Hitzoniut. Es una parte de lo, de lo exterior, Sheloni Jalaba Torah, que no ha sido incluida en la Torah. Eso es lo que dice Ramjal aquí acerca del Ma'amare Hazal. Ahora sí les explico qué dicen los Jajamim sobre el sol. Galgal. Galgal, ¿no? Y es penimiut de Hitzoniut. El sol tiene una parte exterior y una parte interior. Y ahí decimos todo lo que es el exterior y el interior. Ahora, ¿qué nos explica el Rab Volver? Hanikra Bazeh Hitzoniut, todo lo que se está llamando en este texto Hitzonim, ¿a qué se llama lo externo? Es todo lo relativo, lo referente a las acciones de la naturaleza y las acciones de los seres humanos. Pero Penimí, el concepto de lo interior, se denominan a las raíces espirituales de todos los fenómenos y las formas de acceder para su acción. La Torá, Sagrada Torá, incluye la abodá, quiere decir el culto a Dios, el servir a Dios, korbanot, tefilá, besod hitzoniut, en el secreto íntimo de la hitzoniut, de lo exterior. Porque Shebemaaseh mitzvah, porque a partir de la acción que yo desarrollo cumpliendo con una mitzvah, de eso depende toda mi condición de integración, de completitud, y también mía y del mundo. Y a partir de ello, la posibilidad de que se revele la unidad de Dios, bendito sea. Pejen y Kolelet, y así también ella incluye toda la sabiduría, Besod Penimiot, en el secreto de lo que es el mundo interior. Ahora, esa es lo llamado Hitzoni. Ahora, la Jochma Penimi, la sabiduría Penimi, interior, dice que es la Kabbalah, es una parte honorable de la Torah. Entonces dice el Rab Volvi, atención, quien se satisfizo, quiere decir en términos vulgares, Shemile et Kerso, comió hasta que se sintió realmente lleno, como decimos en porteño.
quien se llenó de Shas, Mishnah, Gemara y Poskim, y los juristas, Beyesh bo yirat shamayim, y tiene ese temor celestial, Asher alamot aebuja, como estudiamos en el Shira Shirim hace 3 semanas, del Rab Wolbe, donde todos los mundos se componen en el amor a Dios, esa persona va a saber y va a comprender que la sabiduría de la verdad, Jochmat Emet, la Kabbalah, es Torah. Y también a ella, la tiene que estudiar. Para mí es significativo lo que dice Rab de aquí en este punto. Lo digo, ¿saben por qué? Porque no faltan ocasiones, que no son pocas, lamentablemente, donde desde aquí o desde allí, toda la gente pregunta en qué sitio de internet estudiar Kabbalah. Y pienso que están cometiendo un error muy grande, independientemente que pueda o no conocer a la gente. Los que me preguntan, los conozco. Pero si no los conozco, no suelo opinar. Entonces, lo que está diciendo Rab Wolbe aquí, en función de lo que dice Ramjal, dice, mira, ¿sabes qué? ¿Tú quieres estudiar Kabbalah? Ok. Tienes que tener una expertez en todo lo que es Torah, Shebichtav, Torah Shebealpeh, Mishnah, Gemara y Halajá. Una vez que tú estás repleto de esos contenidos, saciado, recién ahí puedes entrar a ese mundo. Beitajen, y es posible, dice Rabol, que también quien todavía no llegó a conocer el Shas, tanto la Mishnah, que se llama Shas, Shishas Sidrei Mishnah, los 6 órdenes de la Torah, o Shas, también se lo llama a la Gemara, por supuesto, Talmud. Belibodo ek bekirbo, pero tiene una inquietud interior, su corazón no le permite el descanso, pero quiere permanentemente la amor, poder entender Yesodot HaHavayá, los fundamentos de la existencia. Gam'u lo idahata, meyun besitrei Torah. También él no habrá de evitarse de echar un vistazo en todos los aspectos ocultos de la Sagrada Torah, cuando quiera aclararse así para sí un párrafo de las leyes que hacen a los fundamentos de la Torah. Quiere decir que si tú no vas a tener una preparación previa, el camino es la peor senda que has tomado para ti. Ilhot Yesodei Torah, dice Rab Wolbe, perdón, es precisamente el primero de los textos que trabaja el Mishneh Torah de nuestro simio Maimónides. En su Mishneh Torah, en su obra de colección alágica, que sirvió de base para el Marán en el Shulchan Aruch, por supuesto, el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, escribe y describe lo que son Ilhot y Yesodei. Dice, aunque no seas un experto en toda la halajá, aunque no seas un experto en Shas y Poskim, por lo menos ese punto tienes que saberlo. Y si no puedo saber lo esencial, lo demás se va a transformar en un juego de palabras nada más. Y le estamos quitando verdaderamente el sentido que venimos hablando desde el principio del Shabbat, que es la penut, que es la capacidad de la interioridad del texto. Entonces, cuando nosotros exigimos esa posición, yo me exijo esa posición, es que no puedo acceder a lo sublime que antes todavía no di los pasos necesarios como para poder entender la base. Y la base es el estudio de la Torah, de Shas, de Torah Shebealpeh y Poskim. Dice Rab Wolbe, tenemos una tradición
recibida de la boca del Gaón Rabbi Eliyahu de Vilna. Kijol Yesodot Kabbalah, escuchen esto, todas las bases y los fundamentos de la Kabbalah están explicados Ba'agadeta Shebagemara U'Midrashim. Vaya, una Kabbalah del Gaón de Vilna, dice. Dice que todos los secretos ocultos y las bases y fundamentos de la Kabbalah están explicitados en las Agadot que están en la Gemara, las Agadot, las leyendas, y los Midrashim. ¿Se acuerdan que dije hace un ratito que a veces le quitamos trascendencia, no? Y dice Rabolve, la persona que entiende ya sabe que no hay cosa equiparable a la profundidad de todos los comentarios de nuestros sabios en la Agadá, en la leyenda. Y dice Rab, Penimiut ayetzirá mitgalá bahem. Tú tienes que saber que ese mundo interior de la creación se revela precisamente en lo que es la Agadá, la leyenda. Quiere decir el relato que nosotros lo llamaríamos popular. Dice Asheré, dice Rabolve, feliz de aquel que logra, que tiene el mérito de ingresar dentro de ese mundo maravilloso de la Agadeta, de la Agadá. Yo creo que yo entiendo lo que está diciendo Rabolve, porque a muy temprana, no muy temprana, en realidad cuando viene por primera vez a Israel en el año 81 a estudiar, tuve la suerte de conocer a un tío de mi mamá, Alea Shalom, que era un hombre muy particular, muy simple. Su nombre era Abraham Dana, dijo no Libraja. Mi mamá era de apellido Dana, por cierto. Era un tío, o sea, hermanastro de su padre, de mi abuelo. Claro, la alegría de él al conocer a un descendiente de su sobrina, en última instancia fue mayor. Vivía en Tel Aviv, me acuerdo perfectamente, la calle Olé Agardón, junto con su esposa Yona. Un hombre que tenía solamente hijas mujeres. Él trabajaba, entre otros tantos trabajos. Su último trabajo fue trabajar en el nivel de la impresora nacional. Quiere decir, creo que era así el Beit Fus, la casa de impresiones del Estado, donde se editaban los libros. Y entonces, por supuesto que él tenía una biblioteca enorme, maravillosa. Y entonces su felicidad era poder regalarme libros. Y en cierta oportunidad, algo que conocía yo vagamente, desde mis estudios en la Midrashá a Ivrit, allí por los años 75, estoy hablando casi de 50 años atrás, había un Sefer Agadá, el libro de la Agadá, que lo había escrito precisamente en conjunto con Ravnitsky, el poeta nacional de Israel, Haim Nachman Bialik. Quiero que sepan que Haim Nachman Bialik era un sabio de aquellos. Justamente estuvimos estudiando con el Rav Kook, estamos ahora estudiando cómo el Rav Kook pudo tener esa inspiración también de Haim Nachman Bialik y de Shai Agnon, Premio Nobel de Literatura en 1966. El Sefer Agadá es un libro muy grande, muy gordo, se puede decir así. Pero ese libro, que después lo dejé donado, ya no tenía espacio para traer en la mudanza a Israel, es un tesoro. Y ahora entiendo lo que dice, ayer él es ojele y canese tojo la mano y flash la garra. Feliz de aquel que quiera entrar en ese mundo maravilloso de la Agadá. ¿Por qué? Porque no me cabe duda que ese libro está ordenado de acuerdo a temáticas, desde Briat Olam hasta los conceptos básicos del judaísmo y las vivencias básicas.
pasando de la creación del mundo hasta el Hurban Abayit. La tarea magna que hizo Bialik y Rabnitsky, su socio, fue tomar los textos del Midrash, tanto en la Gemara como del Midrash, no todo el Midrash, sino los textos de la Gemara, y unirlos temáticamente. Y ahí nace la Agadá, el texto de la Agadá, que para nosotros a veces lo tomábamos como algo de una leyenda, poco creíble, pero que representa un mensaje profundísimo. Bien, cuando llegue Purim, me comprometo a mostrarles uno en particular, para que podamos entender el sentido de la Agadá. Sin embargo, dice Rambolde, si nosotros no estudiamos en forma jarifá, jarifá quiere decir que busco ponerle verdaderamente pilpul, pilpul es pilpen, es pimienta, picante. Si no voy a estudiar en forma profunda, en una forma que cuestiona que verdaderamente todo el texto, lo velimut al dere jarifutu pilpul, si nosotros queremos estudiar la Agadá en forma como estudiamos la Gemara, perdemos el tiempo. ¿Cómo se debe estudiar la Agadá? La Mishnah y la Gemara se estudian de otra manera. Pero la Agadá, la leyenda, Davka se estudia a Yedei Irat Shamayim, precisamente con Irat Shamayim, con este atributo. ¿Por qué? Porque de repente los más profundos abismos del interior, de la Pnimiut, se abren en el corazón. Un Midaato, un Tohayam y poner de Yavim. Y a partir de allí, el que estudia, a partir de su conciencia, de su vida, va a poder observar esos hechos y lo va a poder comprender. Dice Raborde, Rob Ruban Shergione a Torah. La mayor parte de los hombres sabios de Torah, Geonim, los más grandes dirigentes de las generaciones, hasta este día, se ocuparon de Jochmata Emet, se ocuparon de la sabiduría de la verdad. Perital de Shaer, y es dable el suponer que Leberur y Sodota Torah al pi Jochmata Pnimit, allá Helek Nishwat, Leitzub, Darkam, Belimut, Gapat. Dice, y es posible entender que para poder comprender los fundamentos de la Torah de acuerdo a lo que se llama la sabiduría interior, la sabiduría de la verdad, la sabiduría de la Kabbalah, Jochma Pnimit, tenía ese conocimiento interior una parte importante para la conformación, para el diseño de su camino en el limud, en el estudio de lo que se llama el estudio básico de la Gemara, obviamente, de todo lo que representa el camino de los poskim, obviamente, y de la Torah. Entonces, Dargea Musar Hasidut dice, y por supuesto, dice Rabbolver, todos los caminos inherentes al Musar, a todo lo que es el mundo de la moral, la ética y la Hasidut, y el Hasidut en general, todo este mundo que empezamos a conocer con el Meshech Chochmah en Perashat Shavua y ahora con el rabino de Slonim, de una u otra manera, todo este mundo de Hasidut, todos están basamentados en los caminos del estudio de la Kabbalah, precisamente. No hay ninguna duda. Pero podemos llegar a la Kabbalah, por otro lado, no necesariamente ponernos a estudiar algo que lo tenemos inasequible desde la perspectiva de nuestra capacidad de estudio en este momento. Y avanza entonces el último punto para llegar la próxima semana al final de este cuarto pórtico. Y con respecto a la Jochma Asher Le'Shear Jajamim, la sabiduría de los restantes sabios que no es sino parte de la Hitzoniut, quiere decir la sabiduría de los sabios que es parte de esa esfera exterior que no es incluida en la Torah.
Dice, ¿cómo nos vinculamos con eso? Dice, el anule batel jochmazo. No tenemos que renunciar a esa sabiduría. ¿Por qué? No tenemos que renunciar ni anular nada que sea honorable en este mundo. Yo puedo conocer lo que es la filosofía. No tengo que ser filósofo. No debo renunciar a los conocimientos honorables de este mundo. Sino, dice Rab, lo que debería hacer es discernir bien, muy bien, lo bueno y lo malo que hay en ello. Y en este caso lo expresaron muy claramente y muy contundentemente nuestros sabios de bendita memoria. Jochma be'edom ta'amin. Miren qué interesante. En el Midrash de Ejá dice, Jochma be'edom ta'amin. Sabiduría en Edom, en Roma, en la tradición católica, tienes que creer. Pero por otro lado, advirtió la Torá, no sea que tú eleves tus ojos hacia el cielo y veas el sol y a la luna y a las estrellas, a todas las constelaciones celestiales, y te habrás de apartar y habrás de reverenciarte ante ellas y habrás de servirlas a ellas. Que Hashem, tu Dios, las puso para todos los pueblos debajo de los cielos. Así explica Asher Halak la Elokut, que Akadosh Baruj Hu las puso en el cielo, las puso para esas naciones. ¿Para qué? Lo menahambilit otajarehem. Dice, no les impidió que ellos, si quieren desviarse en pos de ellas, que lo hagan. Ela ejelikam bidivre ablehem letirdam minaolam. Sino que hizo que halak lahem. Halak no es que Dios se los dio a ellos. No, no, no. Halak viene de un verbo y dice aquí el Midrash, ejelik bidivre ablehem. Ejelik, ¿saben lo que es? Es cuando uno patina, cuando uno no puede sostenerse firme en un lugar. Hay nieve, por ejemplo, y la persona se resbala, o hay agua. En este caso, Kadosh Baruj Hu puso todas esas señales para que ellos vean que todos esos astros creados por Dios no son sino la creación divina. Entonces, para que ellos entiendan todo lo vano que están diciendo al respecto. Y por supuesto que Divrei Hablehem, esas palabras vanas, son también los Anjotehem, son sus directrices y son sus suposiciones en la ciencia, Atordot Otam Bin Haolam, en aspectos científicos que prácticamente los están quitando de este mundo, en esa ciencia que es la Jochma de Edom Ta'amin, la sabiduría en Edom, tienes que creerla. Y si uno quiere aplicar esto que está diciendo Rav Wolbe aquí, que dijeron los sabios hace 1500 años atrás, o tal vez un poco más, 1800, es que hoy el mundo se encuentra consternado frente a lo que creció, todo lo que son los tratamientos médicos con respecto a determinadas enfermedades. De repente el mundo se encuentra rendido a los pies de un virus. Y obviamente todo eso que es Divrei Hablehem. Tenemos el que opina así y el que opina asá. Aquel que dice que sí hay que hacer y el otro dice que no hay que hacer. El otro que hay que tomar medidas, que no hay que tomar medidas, que hay que cerrar, que no hay que cerrar, que hay que abrir, que hay que hacer. Vaya, nunca llegamos a un estadio tal en el cual todo se ha transformado complejo. Y dice Rabolve, pero ¿sabes qué? Shenehem emet. Las dos son verdad. Por supuesto que la ciencia exacta es una sabiduría. Mira, de hecho, dice, en el centro de la vida de las naciones del mundo
está, como estudiamos ya, el universo, no el creador del universo. Y toda la base de su sabiduría es solamente este mundo presente que tenemos delante de nuestros ojos, y no la creación que salió, que fue creada de la voluntad ilimitada de el infinito, bendito sea. Y cuando el fundamento y el centro son el mundo, el universo, y no Dios, Be'ehraj, seguramente muchas de las suposiciones, en este caso, resultarán falsas. Y muchas de las conclusiones van a estar equivocadas. Y el objetivo de su sabiduría no es descubrir la sabiduría del Creador, sino el poder aprovechar, el poder amplificar los tesoros del mundo y de cómo este mundo se puede basamentar y ellos en él. Entonces, esa jojma de ellos, esa sabiduría, Toredet Otam Mina Olam, es la que definitivamente Toredet Otam, es tanto, tanto hastío produce que los termina, obviamente, alejando de este mundo. Y los va empujando un poco más todavía, más, dentro de esa mejizá, dentro de esa separación gruesa, una mejizá tan gruesa que oculta al Creador en el lugar en vez de revelarse, en vez de revelarlo, en vez de descubrirlo. Por lo tanto, no me cabe duda, dice Rapollo, lo que te estoy hablando es sabiduría, pero es una sabiduría que tiene peligro, tanto en sus bases como en sus conclusiones. Solamente si tú te vas a vincular con esa sabiduría, con bicore, con una crítica atenta y constante, vas a poder salvarte tal vez de esa mirada universalista de las naciones del mundo y todo lo que ello contiene. Y no solamente eso, sino todo el camino que marca el ocuparme de una sabiduría exterior trae o lleva a lo que es el valorar y apreciar a este mundo, porque este es todo el objetivo de la sabiduría hitzonit, externa, que es fundamentarse, uleitgadel, y crecer en este mundo y disfrutar de él todo lo que es posible. Y es entonces cuando tú como persona individual que te ocupas de esta sabiduría y de la sabiduría que es a la cual todos aspiran. Pero la sabiduría, o el camino, mejor dicho, del Talmid Jajam, del hombre sabio, que ya vimos cómo se dirige en este pórtico al hombre sabio, es todo lo opuesto. Y entonces, nosotros, dice el Rapolve, el hombre sabio, o quien quiera ser sabio, no va a resbalarse, no se va a caer en las palabras vanas y necias, en esa percepción de ese mundo que está Misoda Mejizá, que llega a una Mejizá, a un separador muy amplio, muy grueso. Y entonces el hombre sabio, el Talmid Jajam, tomará de su sabiduría solamente lo que lo ayudará a descubrir las señales de la sabiduría de Hashem en este mundo, Learbot, Emunah Beira, pero también, obviamente, Learbot quiere decir incrementar la fe y el temor, no solamente la sabiduría. Jochma, Emunah Beira. Si no es eso el componente, la realidad puede ser una realidad compleja. Hasta aquí llegamos hoy en un final de capítulo que todavía nos queda un poco para concluir, pero que nos ayuda obviamente a comprender todo lo que es este escenario tan particular de que el Rab Volve nos ilumina con su sapiencia. Y en este caso, bueno, nos ha mostrado lo que representa el mundo interior y el mundo exterior, cómo acceder al mundo interior
Bueno, acceder al mundo es una posibilidad real y concreta, solamente cuando sabemos también de ese mundo interior los pasos iniciales. No corremos antes de caminar. Primero, primero tenemos que empezar a dar un paso y otro paso. Y de una u otra manera es lo que nos va a ayudar a tomar velocidad. Cuando ya estamos en condiciones de correr, entonces ya podemos competir, comillas, por todo lo que es el sentido del estudio. Que tengamos Shabbat Shalom, Mevorach, muchas gracias por acompañarnos, Besorot Tovot, a cuidarse mucho y que tengamos buena salud ante todo. Cuidémonos, por favor, utilicen masejá en todos los lugares, una máscara en todos los lugares externos que estén. No se apoyen nada más en que uno va a estar bien. Por favor, tratemos de darle una mano al Kadosh Baruj Hu, porque se está ocupando de demasiadas personas y a veces nos puede descuidar un poquitito. Bien, así que estemos bien. Gracias, Shabbat Shalom, un Boraj para todos.